Buenas noches a todos y a todas. Gracias por conectarse, por hacer parte de esta transmisión. Qué bendición estar juntos en esta hora. Ya casi 7:50. Tenemos listo acá toda la tecnología para que usted pueda recibir desde el Templo de Luz a las Naciones. Hoy vamos a tener un tema muy, podríamos decir, un tema muy polémico o controversial en algunos casos, pero también un tema muy profundo porque tiene también revelación de la palabra y quiero que usted pueda aprovechar el tiempo y mientras se está conectando, los que se están conectando ahí desde su casa puedan ver, lo comparten desde su muro o si usted hace parte de algún grupo cristiano lo puede compartir como ustedes prefieran. Gracias a todos los amigos y hermanos de este ministerio que valoran la palabra que acá se predica. El Evangelio de Judas. Antes de leer los versículos que hablan acerca de esta enseñanza en este día, yo quiero mostrarles una diapositiva que habla sobre lo que significa maldecir. Es muy importante que la podamos ver. Maldecir o maldición. Esta definición usted la puede ver en la concordancia de la Biblia. Eh, y dice lo siguiente, no es simplemente proferir malas palabras. Préstele atención a este concepto porque es muy importante. Esta diapositiva la vamos a estar usando en los intermedios de las enseñanzas para que la gente que vea el video en vivo o lo vea después en diferido pueda tener claro lo que verdaderamente es maldecir o una maldición. No es simplemente proferir malas palabras, sino lo contrario de bendecir. Este concepto es importante que lo guarde en su corazón. Maldecir y maldición no es simplemente proferir malas palabras, sino lo contrario de bendecir. Vamos a profundizar eso en nuestro espíritu, en nuestra alma, porque esto es revelación para nosotros de la palabra de Dios. Maldecir y maldición en la Biblia no es simplemente proferir malas palabras, sino lo contrario de bendecir. En el plano humano significa desear el mal a los demás. Préstele atención a ese concepto. Significa desear el mal a los demás. Hay muchos versículos acá que no son los que vamos a usar hoy, pero que queremos que usted guarde en su corazón porque ahí está hablando acerca de lo que significa maldecir y maldición. Cuando Dios emite una maldición es para denunciar el pecado. Eso es lo que les he tratado de explicar y enseñar en los últimos 3, 4 videos antes del de hoy. O para castigar. Cuando Dios emite una maldición es o para denunciar el pecado o para castigar. Cuando es Dios quien emite la maldición. En el pacto existe una relación íntima entre obediencia y bendición. Recordemos que la palabra de Dios es un pacto entre Dios y el pueblo de Dios. Y existe una relación íntima entre desobediencia y maldición. Relación íntima entre obediencia y bendición y entre desobediencia y maldición. Vamos a comenzar a leer, vamos a volver a leer nuestro título que se llama El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas. Pastor, la Biblia solo muestra Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No conocemos ningún Evangelio de Judas. Déjeme que yo le lea lo que le voy a leer hoy y a través de los Evangelios de Marcos, Juan, Marcos, Mateo y Juan, los 4 Evangelios, le voy a mostrar cómo, bueno, a excepción de Lucas, perdón, los tres Evangelios menos Lucas, Marcos, Juan y Mateo, le voy a mostrar cómo existió un Evangelio de Judas. Entonces vamos a empezar leyendo Marcos 3, del 13 al 19. Muchas gracias. Dice, elección de los 12 apóstoles. Lo que le voy a leer acá es muy importante que usted lo interiorice. O sea, métase mucho hoy con las
con las diapositivas, porque usted ahí va a comprobar lo que dice la palabra de Dios para esta enseñanza. Dice, elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Vamos a pararlo ahí, siga ahí, no hay necesidad de leerlo tan rápido, vamos a profundizar. Cuando Jesús escoge los 12 apóstoles, usted está viendo ahí que el mismo Señor Jesucristo designa a 12. Es decir, habían muchos que hubiesen podido calificar en el plano humano para ser apóstoles de Jesús, pero él fue el que designó a 12 hombres, 12 varones, con dos objetivos. El primero, escúchelo, usted lo está leyendo ahí, y me escuchan a mí, pero usted lo está leyendo ahí, dice, designó entonces a 12, nuestro Señor Jesucristo, para que estuvieran con él. Lo primero que Dios o que el Señor demanda cuando llama a alguien al ministerio es para que esté con él todo el tiempo. Los apóstoles estuvieron desde el principio de su llamamiento hasta la noche en que fue arrestado para ser llevado a la cruz. Pero cuando resucitó, me estoy saltando un poco el orden de los sucesos, pero es para que usted recuerde, cuando él resucita, vuelve y se le aparece a los apóstoles, ya el Cristo resucitado. Pero nos vamos a enfocar en el Evangelio de Judas. Lo segundo, para lo cual los designa Jesús, es para enviarlos a predicar. Eso sí no necesito explicarlo. Vamos para el verso 15. Y que tuvieran autoridad. Miren lo que produce estar con Jesús. Estar con Jesús, preparándose solo a quienes Él escoge, escuche, para predicar su palabra. Porque hoy muchos quieren predicar sin ser llamados por el Señor Jesucristo. Y que tuvieran autoridad para sanar. ¿Para sanar qué? Enfermedades. Y para echar fuera demonios. O sea, para liberar a los endemoniados. Verso 16. Y a Simón. Aquí empieza el nombre de los apóstoles. Atención. A quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, hijos. Explico algo rápido acerca de estos dos hijos de Zebedeo. Y les decían que eran los hijos del trueno porque tenían un genio muy jalado, como se dice acá en Colombia, o tenían un pésimo carácter. Ese es el punto. Les decían los hijos del trono porque tenían pero muy mal carácter. Amén. Verso 18. Seguimos leyendo ahí. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita. 19. Y Judas Iscariote, el que lo entregó. Y Judas Iscariote, el que lo entregó. De todos los apóstoles que el Señor escoge, de esos 12, están los nombres de todos en el ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, obviamente, y los nombra a todos hasta llegar a Judas, que es del evangelio de él, de quien vamos a hablar hoy. Vamos para Marcos capítulo 13, por favor. Versos 32 en adelante. La venida del Hijo del Hombre. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que estaban en el cielo,
ni el Hijo, sino el Padre. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los el Hijo, sino el Padre. 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Escuche esta palabra, por favor, y sígala leyendo usted allá en su casa. Mirad, velad. ¿Qué está diciendo? Velad y orad. Escuche, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahí le estaban preguntando, devolvámonos al 32, ¿cuál sería el tiempo? Le estaban preguntando a él, Señor, ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será la venida del Hijo del Hombre? ¿Cuándo será que tú vas a venir en tu reino? ¿Cuándo se va a manifestar la señal de tu venida? Entonces el Señor les vuelve y les dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Obviamente Jesús sabía porque Jesús es Dios, pero Él está hablando en el plano humano. Ningún humano sabe la hora, ni aun los ángeles que están en el cielo. Esto está tremendo. Ni los ángeles saben, escuche, que están en el cielo, ni el Hijo, sino ahí Él está hablando como hijo, pero como humano. Entonces el 33 dice, velad y orad, porque no sabéis. Seguimos 34. Es como el hombre que yéndose lejos, esto es supremamente importante que lo escuchemos. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa en otro, que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos. ¿A quién le dio autoridad? A sus siervos. A cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Está extraordinaria esta palabra. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Mire lo que le quiero decir con esta lectura. Acá se está hablando de la venida del Señor. Yo creo que todos lo entienden. Él les está hablando en parábolas a los apóstoles, a los 12, que leímos ahorita en Marcos capítulo 3. Y les está diciendo, hay que velar, hay que estar atentos, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Cuando Jesús está hablando del Señor de la casa, se está refiriendo exclusivamente a dos cosas. La número uno y la principal, a que Él es el Señor de la creación. Él es el dueño de todo lo que existe. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Eso ya lo sabemos en Génesis capítulo 1. Pero también se refiere a su iglesia. Va a venir el Señor por su iglesia. Y no sabéis cuándo vendrá. Seguimos leyendo. Si vendrá al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. 36. Para que cuando venga de repente, ¿cómo va a venir? De repente, es decir, sin avisar, sin previo aviso, no os halle durmiendo. Para que cuando venga de repente, es decir, si quedó escrito, precisamente para que todo el mundo estuviera velando, orando, despiertos, atentos, dice la Escritura que cuando Él venga de repente no os halle durmiendo. Yo creo que no tengo que explicar esa Escritura. Vamos a leer el 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Préstele atención. Voy a parafrasearle para poderle explicar mejor y sigan leyendo desde su casa. Y lo que a vosotros, ¿a quiénes? A los 12. A los 12, incluido Judas. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Quién es a todos? A todos los siervos de Dios. A todos los siervos de Dios. Se lo leo ahí. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Quién es
A todos. Si le estaba hablando a los 12 apóstoles, le dice, lo que les digo a ustedes, mis 12 discípulos principales, dice Jesús, esto mismo le digo a todos. ¿A todos quiénes? A todos los siervos de Dios. Esto que estoy leyendo es para toda la iglesia, pero en especial, escúcheme, para aquellos que le están sirviendo a Dios. Se llame pastor, ministro, líder, ujier, portero de la iglesia, vigilante, el que cuida los carros, etcétera, para todos los siervos de Dios, porque los siervos de Dios no son solamente los pastores. Profetas, evangelistas, pastores, maestros, absolutamente todos, apóstoles, para todos. Jesús les lo que le estoy diciendo a ustedes es lo mismo que le voy a decir a todos. ¿Por qué estoy haciendo esta salvedad? Porque Jesús no le dijo una cosa o no le mandó una cosa a los apóstoles y después 2000 años después vino y le dijo otra cosa diferente a los apóstoles de esta época. Si usted me está entendiendo, escríbame un amén, si me está entendiendo. Jesús en ningún momento dijo, vamos a tratar de decir otras palabras que no tienen que ver, bueno, sí tienen que ver, pero que no tienen que ver con el tema por un segundo. Jesús cuando le preguntan en Mateo 19, los fariseos le preguntan sobre el divorcio. Bueno, ¿y tú qué dices sobre el divorcio? Y el Señor le responde en Mateo 19, versículo 4 en adelante, les dice, pero es que ustedes no leyeron la ley de Moisés, diciéndole a los fariseos, ¿no leyeron la ley de Moisés? Que por la dureza de vuestro corazón fue que Moisés les dio carta de divorcio. En otras palabras, les dio permiso, entre comillas, para divorciarse. Pero yo os digo, y el Señor habla y dice que el hombre que está casado y repudia a su mujer, o la mujer que repudia a su esposo, ya comete adulterio. Escuche lo que le estoy diciendo, solo con repudiarla. La costumbre de repudiar, escuche, era cuando el hombre se casaba con la mujer porque supuestamente era virgen y era una ley, y el hombre en el momento de tener la relación sexual se daba cuenta que ella no era virgen. No tengo que explicar porque sé que de pronto hay niños que están mirando esta prédica. Entonces el hombre la repudiaba y decía, no, ya no es virgen, y se la devolvía a la familia. Ese es el contexto de repudiar. Es decir, Jesús viene por una iglesia santa, pura, sin mancha ni arruga. Eso mismo se lo habló a los apóstoles, a los 12. Y luego leímos versos atrás donde le dice, esto se lo digo también a todos, velad. ¿Cuál es el contexto de esa palabra? Que la iglesia se tiene que guardar, que los siervos nos tenemos que guardar, que las siervas se tienen que guardar, que los hijos, las hijas de Dios nos tenemos que guardar hasta el día en que el Señor Jesús venga por cada uno de nosotros. ¡Aló! Jesús nunca, escuche, le dijo algo distinto a los apóstoles presenciales del Cordero y ahora le dijo otra cosa diferente a los apóstoles modernos. Ahora, vamos a ir avanzando porque esto es solamente el inicio. Juan capítulo 12, del 1 al 8. Jesús es ungido en Betania. Verso 1 dice, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Quién lo resucitó? Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Esa historia está en Juan capítulo 11. Verso 2, seguimos. Y le hicieron allí una cena. ¿A quién le hicieron una cena? A Jesús. Préstele atención. Préstele atención. Acá viene la revelación. La revelación es que el Espíritu Santo me permita compartirles a ustedes hoy. Jesús llega a un lugar, ya sabemos que es donde había resucitado a Lázaro, en Betania. Pero en el momento en que el Señor va, ¿a qué va? A una cena. Préstele atención a este detalle. A una cena. A comer. En este caso, no era la última cena. No era la última cena, escuche. Esto nos muestra y en los evangelios vemos que Jesús siempre tenía la costumbre de comer con sus discípulos. Y en la comida, que no es lo que hoy voy a enseñar, tiene un trasfondo espiritual muy profundo. Ustedes van a ver en Apocalipsis donde el Señor habla al apóstol Juan, cuando se le aparece en la isla de Patmos,
le habla sobre, y dice Apocalipsis, las bodas del Cordero. Y usted va a ver ahí que hay un gran banquete, etcétera. Usted va a ver muchas parábolas en los evangelios donde Jesús le está hablando a los apóstoles diciéndoles, vayan, inviten a la gente y prediquen y no sé qué, y tráigalos, pero nadie va a poder entrar a la boda si no está vestido con traje para la fiesta, para la boda, para la ocasión, refiriéndose a la santidad sin la cual nadie va a entrar al reino de los cielos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, escuche, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. ¿Con quién? Con Jesús. Verso 3. Entonces María, la hermana de Marta y de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿De mucho qué? ¿De mucho qué? Escríbalo ahí. De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, lo que tipifica que ella reconocía que Jesús era el Señor y que Él es Dios. Aleluya, bendito su santo nombre. Lo secó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Mire lo que está diciendo esta palabra. Préstele mucha atención. Jesús va a una cena donde está alguien a quien Él resucitó, donde está alguien a quien Él rescató de la muerte y lo hizo volver a la vida. Esto está tremendo. Pero en esa ocasión no es Lázaro el que lo honra. Y acá eso es lo que yo le quiero empezar a mostrar a usted. Que la gente puede recibir milagros de parte de Jesús, de parte del Señor Jesús, pero eso no garantiza que la persona que reciba milagros de parte de Dios va a ser agradecida o va a ser entendida en lo que significa la honra hacia quien Dios está usando para traer la palabra que produce la sanidad, que produce la liberación, que produce la resurrección, que produce la bendición. La mayoría de las personas, al igual que Lázaro, son personas que esperan estar al borde de la muerte para ahí sí buscar la ayuda de Jesús. En el caso de Lázaro, Jesús mismo fue el que esperó a que Lázaro muriera y llegó 2, 3, 4 días después. Recuerde que en ese tiempo no habían carros, no había aviones, nada de esto. Jesús vino caminando con sus discípulos desde donde estaba hasta donde vivía Lázaro. Y cuando llegó, pues Lázaro ya estaba completamente enterrado. Y usted ya sabe la historia, que lo resucitó. Pero el punto es que aquí no honró a Jesús. No fue Lázaro quien lo honró, sino fue la hermana. Acá podemos ver una persona agradecida. Verso 4. Seguimos leyendo ahí desde sus casas. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, préstele atención. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, él que lo había de entregar. Atención a ese detalle. El que lo había de entregar. Ya hemos leído 2, 3 pasajes donde está hablando de quién era Judas y por qué Judas fue reconocido. Verso 5. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? En la escritura, un denario era muchísimo, muchísimo dinero. Mucho, muchísimo. Y Judas sabía, escúcheme, cuando un perfume era fino. El perfume de nardo puro era la costumbre que una mujer guardaba ese perfume toda su vida y se lo ponía sobre el cuerpo preparándose para la noche en la que se fuera a casar con el que fuera a ser su esposo. Esto tipifica a la iglesia preparándose, aleluya, con el perfume del perfumista, que sabemos que es el Espíritu de Dios preparando la iglesia para presentársela a Jesús. Hay que pagar un precio para poder tener ese perfume que nos hace
aptos y agradables delante de nuestro Señor. Entonces Judas pregunta, ¿por qué no se vendió este perfume? Siga leyendo ahí desde su casa, por 300 denarios y se les dio a los pobres. Verso 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. ¿Porque era cómo? Ladrón. Y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Quiero que usted anote este detalle en su mente y en su corazón. La Biblia dice en varias partes en los evangelios que cuando venían a tentar a Jesús o a probarlo los fariseos, dice que el Señor ya sabía, Jesús sabía los pensamientos de ellos. ¿Usted cree que en ese momento Jesús no sabía que Judas ya lo estaba robando? La respuesta es que sí. Entonces eso a nosotros nos tiene que mostrar cuál era el evangelio de Judas. Porque Judas era alguien que era discípulo directo de Jesús, ni más ni menos. Judas no era discípulo de Benny Hinn, no era discípulo de Jimmy Swaggart, no era discípulo de Gigi Ávila, no era discípulo de ningún pastor o profeta de este tiempo. Judas era discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo que aun cuando era discípulo directo de Jesús, aún así le robaba. Vamos para el verso 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¡Wow! Vamos a volverlo a leer. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Verso 8. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Vamos a volverlo a leer. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. No sé si usted ha escuchado esto, pero hoy se habla mucho de un evangelio que le enseña a la gente que, ¿cómo lo diría yo para poderlo expresar bien? Que le muestra a la gente que va a poder tener solamente beneficios si está con Jesús. Jesús jamás le prometió beneficios a ninguno de los apóstoles cuando los llamó a servir. Nunca les dijo, bueno, Pedro, si usted me sirve, el día de mañana usted va a tener muchas propiedades, va a tener dinero y usted va a ser millonario. Jesús nunca prometió eso. Pero Jesús cuando hizo promesas las hizo ya en la intimidad del servicio, después de haber sido probados los apóstoles en su lealtad y en su fidelidad hacia Jesús. El problema del evangelio de Judas es que es un evangelio que hoy se está enseñando y es un evangelio donde a la gente solamente se le habla de aquello que puede recibir si sigue a Jesús, pero nunca se le dice cuáles son las demandas del reino de Dios. Yo sé que varios, los que me conocen, ya me han escuchado hablar de esto anteriormente, pero deje que hoy yo le dé revelación de parte del Espíritu de Dios por medio de su palabra a la iglesia, que no solamente a luz a las naciones que Dios nos está hablando, es a toda la iglesia del mundo entero, los que puedan ver en diferentes naciones este video. O sea, nosotros, Dios nos llamó a predicar la palabra. Ya lo leímos en los primeros versículos, en las primeras lecturas del Evangelio de Marcos. Ya sabemos que el Señor nos llamó a sus siervos a estar con Él. No puede haber una persona que diga que sirve a Dios y que no esté pasando tiempo en la presencia de Dios de manera continua, de manera regular, porque el trabajo y la labor de los siervos de Dios es principalmente espiritual. Por eso mucha gente que critica el ministerio, los ministerios, que critica las iglesias, no entiende que una iglesia de sana doctrina como esta es en el mundo espiritual hablando es una casa espiritual. No es solo que cada uno ora en su casa, que sí hay que hacerlo,
pero Dios establece una casa espiritual y levanta a hombres ungidos por Él. Por eso estamos leyendo en la primera lectura que el Señor escogió a 12 hombres. Y acabamos de leer que uno de los hombres que fue beneficiado bajo el ministerio de Jesús, que no era de los 12 de Jesús, pero que hizo parte de los que fueron beneficiados por el ministerio de Jesús, no honró a Jesús, sino que la que lo honró fue una mujer, y eso quedó escrito. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando hoy. Muchos hombres, escuchen, esto no es contra el hombre, bueno, a favor de la mujer todo en esta prédica o en esta enseñanza, pero muchos hombres a quienes Dios ha llamado para hacer algo para Dios son personas que ni lo han obedecido, que ni están en la presencia de Dios y solo están con su mente en el evangelio de Judas, porque solo están pensando en aquello que pueden obtener de Jesús. Vamos a leer ahora Mateo 26, del 8 al 13. Jesús es ungido en Betania. Esta es otra versión de lo que pasó. Recordemos que esto lo escribió fue Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús. Ahorita leímos Juan, que era hijo del trueno, que después fue el que recibió la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos. Verso 8 de Mateo 26. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué es este desperdicio? Verso 9. Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Aquí vemos algo. Leímos en Juan que era Judas el que estaba revirando. ¿Por qué se está honrando a Jesús de esta manera? Creo que yo no les tengo que explicar a ustedes que Jesús no solo se merece el mejor perfume, sino que se merece todo de parte de nosotros. Amén. Pero acá leemos que eran algunos discípulos. Vamos al verso 8, por favor, y me siguen mirando acá. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Ya no dice Judas, dice los discípulos. Es decir, en ese grupo de ministerio, en esa pequeña iglesia que era liderada por Jesús, había gente que no estaba contenta con que se honrara a Jesús. Y esto es importante, escúcheme, es supremamente importante, es de capital importancia que los que creen llamarse o se consideran cristianos y los que lo son, entiendan que no se puede decir, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, yo amo a Jesús, pero no honras a Jesús. No estás dispuesto a dar de tus finanzas, de tu dinero para Jesús. Estamos hablando de un perfume que era muy caro. Un perfume que valía millones de dólares. Pero los discípulos se enojan y dicen, ¿para qué es este desperdicio? Eso me hace pensar, en los años que llevo sirviendo a Dios, en muchas personas que yo he visto que tienen la tendencia de tener en su corazón el evangelio de Judas, porque lo único que están pensando es en cómo Jesús les puede dar cosas, beneficios, bendiciones, cobertura, protección, seguridad, ayuda en los problemas, soluciones a los conflictos, sanidad para la enfermedad, liberación de demonios. Pero todos los que están esperando todo esto que está escrito y lo hemos leído, que Jesús puede hacer a través de sus siervos, para con la iglesia, para con las personas en el mundo entero, no entiendan todos los que quieren recibir estos beneficios, que se debe honrar al Señor. Eso es lo que le quiero mostrar. Vamos a ver el verso 9. Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Ya lo leímos. Y seguimos. Ahí desde sus casas ustedes leyendo. Al darse cuenta Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Ahí vuelve y lo repite. Jesús dijo que siempre iba a haber pobres. Pero a mí no siempre me tendréis.
Le estoy leyendo por segunda vez que siempre va a haber gente pobre, pero Jesús está diciendo, pero a mí no siempre me van a tener. O sea, ¿qué es más importante? Porque ahí está la lucha que tienen muchos que hablan en contra de los diezmos y las ofrendas. Hoy la enseñanza no va a ser para hablar solo de los diezmos y las ofrendas. Algún día dedicamos una enseñanza plena dedicada a eso. Pero hay mucha gente que está desviada y dice, no, es que no de diezmo en la iglesia, no de ofrendas en la iglesia. Vaya y dele a los pobres. Y usted está viendo aquí que el mismo Jesús, escúcheme, no ningún apóstol, no Pablo, escúcheme, no Pedro, aló, ninguno de los apóstoles, sino Cristo mismo le está diciendo a los que están ahí congregados en ese momento, es que siempre van a haber pobres, pero lo que esta mujer ha hecho, escúcheme, es una buena obra, es un mandamiento, es algo que hay que hacer. La honra a Jesús no se puede negociar. Yo quiero que usted entienda esto, por favor. La Biblia dice en Proverbios, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes, con los primeros frutos, con las primicias. Traed al alfolí, dice Malaquías, es decir, al templo, todos vuestros diezmos y ofrendas, y haya alimento suficiente en la casa. Cuando se dice que haya alimento suficiente en la casa, es que los que sirven y trabajan para Dios no se tengan que preocupar de nada. Y ahí sí se puede hacer ayuda para la gente pobre, pero lo principal, escuche, es honrar a Jesús. Eso es lo que yo quiero que usted guarde en su corazón. La actitud de los discípulos que estamos viendo acá es una actitud contaminada por medio de Judas. Y esto es importante entender siempre. Escúchenme en todas las iglesias del mundo entero. Escuche esto que le voy a decir de parte de Dios. En todas las iglesias de sana doctrina siempre hay personas que están en contra de que se honre a Jesús. Siempre hay gente que está en contra de que se honre a Dios. Siempre hay gente que se opone incluso a que se honre a Dios y a que se haga la buena obra de Dios. Aleluya. Pero se les revele. Y Jesús les dice, es que ella lo está haciendo para mi sepultura. Porque hay un momento en donde voy a ser quitado de ustedes. Entonces, ¿cómo es posible que sí lo haga una mujer y no los 12 hombres que él llamó? ¿Cómo es posible que sí lo haga una mujer y no los hombres, escúcheme, que estaban siendo bendecidos con tener a Jesús todos los santos días de su vida? Por favor, escúcheme, qué privilegio que ninguno de nosotros tuvimos o tenemos, porque acá tenemos al Espíritu Santo, pero ellos estuvieron físicamente con el Hijo de Dios todos los días. Comían con Jesús, desayunaban con Jesús, ayunaban con Jesús, dormían, espero que me entiendan, dentro de la misma casa en donde les daban posada con Jesús. Iban y servían con Jesús, predicaban con Jesús, echaban fuera demonios, hacían ministerio con Jesús, todo con Jesús. Y Jesús les está diciendo, va a haber un momento en donde yo ya no voy a estar. Verso 12. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Lo voy a volver a leer. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. El verso 13 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Para cuándo va a contar lo que María hizo? Para la eternidad. Alguien que me diga si me está entendiendo, si me está recibiendo esta revelación. O sea, lo que los hombres que hacían parte del ministerio de Jesús en ese momento no hicieron, lo hizo una mujer. Y hasta el día de hoy se recuerda a esos hombres, escúcheme, que estaban solamente pensando en suplir la necesidad del berraco momento. Solo estaban afanados, escuche, por suplir su afán del momento. Pero esta mujer que fue agradecida porque el Señor la liberó y aparte de eso le resucitó a su hermano de entre los muertos. ¡Aleluya! ¿Cuánto vale recuperar un ser querido después que muera? No tiene precio, hermanos. La vida no tiene precio. No hay dinero con el cual usted pueda resucitar a la abuelita o a la mamá que ya murió o a la hija que ya murió. Pero esta mujer, escúcheme, lo que ella hizo, les he contado por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Alguno que me diga amén si lo está entendiendo.
Es por eso que tú tienes que entender que cuando tú honras al Señor, que cuando tú haces parte de la obra de Dios, que cuando tú haces parte de la iglesia del Señor, eso te va a ser contado a ti para la eternidad. Muchos tienen sus ojos puestos en las cosas de esta tierra, en lo temporal. Yo estoy asombrado, y no, yo no estoy hablando de la gente en general de Luz a las Naciones, no. Acá el Señor está preparando un pueblo para Él. Y estamos en proceso mientras Jesús viene por su iglesia. Pero yo le quiero decir esto, yo estoy asombrado como la mayoría de los siervos o los que dicen ser siervos de Dios, porque solo el Señor conoce a los que son suyos, dice la palabra en una de las epístolas de Pablo, y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero es importante entender esto. En muchos púlpitos de lo único que se habla es, ven, sigue a Jesús, y Jesús te va a dar, y les dan un listado de cosas de las que van a recibir por seguir a Jesús. Es por eso que el evangelio se ha prostituido tanto. Es por eso que la gente que no conoce a Jesús no cree en la iglesia de Jesús o en lo que dice ser iglesia de Cristo. Es por eso que hay personas que dicen no creo en los cristianos, porque los cristianos son avaros, porque a los cristianos lo único que les gusta es la plata, porque solo hablan de plata. Ahora, yo sé que a los pastores, los que no entienden cuál es el trabajo de un pastor, dicen, es que los pastores solo están detrás del dinero de la gente. Yo no tengo tiempo hoy para explicar cuál es nuestro llamado, pero ya se lo leí en los primeros versículos, es estar con Jesús y predicar la palabra. Pero para que eso se pueda hacer, por supuesto que es necesario que hayan recursos y finanzas, y aún más en este tiempo, sin duda alguna con lo que está ocurriendo. Pero yo lo que le quiero explicar a usted es esto. El evangelio de Judas consiste en decirle a la gente solamente lo que ellos van a recibir si están con Jesús. Es decir, es como que tú te acercas y te dicen, afíliate acá, porque si te afilias con Jesús, entonces Jesús te va a dar primas, cesantías, sueldo, salario, casa, beca, perro, casa, carro, beca y perro, y hasta pensión. Y yo no estoy negando que Jesús no le pueda dar eso a alguien que le obedezca al Señor, que sea un buen cristiano, que sea fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, que sepa honrar a Dios, honrar a sus pastores, honrar a los ungidos de Dios. Pero lo que estoy queriendo decir es que ese no es el evangelio, hermano. Ese no es el evangelio. Pregúntele a cualquier matrimonio que lleve más de 20 años de casados. Y usted pregúntele si cuando se casaron e hicieron el voto en el altar, ellos dijeron, bueno, la verdad yo me caso con usted solo por sexo. Si esa fuera la única razón para casarse, ningún matrimonio existiría. Yo quiero que me entiendan lo que quiero decir. No estoy hablando de mi matrimonio. Yo hasta ahora voy a cumplir 14 años, voy haciendo la carrera, ahí voy bien. Por la misericordia de Dios, vamos por buen camino, todavía nos falta mucho por aprender y para tener aún más autoridad para enseñarle a los matrimonios. Me da risa los que están recién casados hace 1 año, 2 años y ya hacen seminario para los casados, dando consejos de lo que no han vivido, pero bueno, lo que quiero decir es esto. La razón para casarse no puede ser solamente un placer físico. La razón para estar fiel a una persona, escúcheme, la razón para ser leal a una persona no es el placer que esa persona le puede producir a uno. La razón para amar a alguien, escúcheme, no es lo que esa persona me puede dar a mí. Entonces yo le voy a ser fiel. Si de eso dependiera, es por eso que hay tanta infidelidad conyugal, hay tanto divorcio y hay tanta deserción, tanto de los hogares como de la iglesia, de parte de los que dicen ser cristianos. Vamos ahora a leer Mateo 26, 14 al 16. Judas ofrece entregar a Jesús. Vea ese título. Judas ofrece entregar a Jesús. Verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Volvérselo a leer ahí para que me puedan ver y le ministro esta parte. ¿Qué me queréis dar? Les dice Judas, y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. En el Antiguo
Testamento dice que el precio de un esclavo para vender a un esclavo era 30 piezas de plata. Esto nos muestra cómo Judas veía a Jesús. Es decir, Jesús no era el Señor de Judas. Para Judas, Jesús era su esclavo. Y yo quiero hablarle a esos cristianos que me están viendo, aún si son de esta iglesia, pero especialmente a los cristianos que aún no son de esta iglesia o los que se apartaron de la iglesia, de esta iglesia o en general se apartaron de la iglesia de Cristo y tienen este pensamiento en su espíritu y en su corazón. Hermano y hermana, Jesús no es sirviente de ninguno de nosotros. Jesús no es siervo suyo. Para que usted coja a Jesús, para que Él haga de su vida lo que usted cree que Él debe hacer. Y entonces cuando Él hace lo que usted no quiere que Él haga, entonces usted se rebela contra Él y entonces ya empieza a mirar, no, acá este Jesús no me sirve, me va a tocar es venderlo. De eso se trata el evangelio de Judas. Que Judas estuvo con Jesús mientras Jesús fue importante. Oh, Dios mío. Aquí hay revelación. Judas estuvo con Jesús mientras Jesús fue importante. Pero en el momento en que ya Jesús empezaron a perseguirlo para querer matarlo, todo el mundo sabe la historia, entonces ya Judas empezó a hacerse a un ladito, ya se empezó como a alejar, ya empezó a darse cuenta como que no era tan buen negocio seguir trabajando con Jesús, como que no era lo que él esperaba, como que no era lo que él pensaba. Y esto es lo que está pasando en nuestro cristianismo moderno, tristemente. En la mayoría de los cristianos están siguiendo a Jesús por las motivaciones equivocadas, por las razones equivocadas. Usted no sigue a Jesús para que Jesús le complazca los caprichos de su corazón. Usted no sigue a Jesús. Recuerdo que le escuché decir a una jovencita que se apartó de Dios y cayó en malos pasos, decir, es que yo ya no sé en qué creer. Y recuerdo que le preguntamos con otros jovencitos de la iglesia, pero ¿por qué dices eso? Ay, porque es que yo esperaba que el Señor nos diera carro y como no nos ha dado carro, yo ya no creo en Él. ¿Usted cree que la razón para creer en Jesús es esa? O sea, yo le estoy hablando español colombiano. De pronto, si yo digo palabras para gente de fuera de Colombia, las va a entender. Pero voy a tratar de hablar de la manera que hablamos acá en Colombia. Si la razón para un cristiano que dice que quiere seguir a Jesús es esa, estamos fregados, hermanos. Está fregado o fregada más bien el que piensa eso. ¿Usted cree que la razón para servir o seguir a Jesús es, bueno, Señor, yo te voy a seguir si me mejoras el carro que yo tengo? Si no me das la camioneta que te estoy pidiendo, Señor, entonces no te sirvo más. Esas son razones para seguir al Señor. Y yo no le estoy predicando que Jesús quiere que seamos pobres. Ese no es el mensaje. Quiero aclararlo. No es el mensaje. Por favor, escúcheme. No es el mensaje. No le estoy diciendo que por Jesús tenemos que estar dispuestos a morir en pobreza o aún a vivir en pobreza. No se trata de eso. Pero yo le quiero hoy hablar de cuáles son los motivos del corazón. Por eso quiero que volvamos a ver la diapositiva que habla acerca de lo que es maldición o maldecir. Por favor. Vamos a ver otra vez la definición para los que no hayan estado desde el principio, qué es maldecir o maldición. Y eso está en la concordancia de la Biblia. Aquí usted tiene en la casa, la Reina Valera. Mire lo que dice que es maldecir o maldición. No es simplemente proferir malas palabras, escuche, sino lo contrario de bendecir. ¿Qué era lo que los apóstoles estaban diciendo o haciendo en el momento en que María está sembrando el perfume en Jesús? Ellos no estaban lanzando una palabra de maldición directamente en contra de Jesús, pero estaban haciendo lo contrario a bendecir, porque estaban pensando mal. Escuche esto. Maldición no es simplemente proferir malas palabras, sino lo contrario de bendecir. Para que siga leyendo desde sus casas, dice, en el plano humano significa desear
el mal a los demás. Cuando Dios emite una maldición es para denunciar el pecado o para castigar. Cuando el Señor emite una maldición. En el pacto existe una relación entre obediencia y bendición. Y entre desobediencia y maldición. Es decir, la palabra de Dios es la historia del pacto que Dios hizo con su pueblo, con Israel y luego con su iglesia por medio de Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Entonces, vamos a volver al versículo de Mateo 26, 14 estamos. ¿En cuál estamos? Vamos a volver al que estábamos. Y le quiero mostrar esto mientras ponemos el versículo. Jesús, cómo fue tratado aún por Judas. Y le estaba explicando, como un esclavo. Por eso Judas ofrece entregarlo, ofrece venderlo. Y eso, escúcheme, es lo que hoy en día están haciendo muchos cristianos. Que estarán con Jesús hasta cuando les convenga. Pero Dios guarde su alma y guarde mi alma, que a nosotros no nos pase eso. De traicionar a Jesús, porque Jesús ya no nos sirva o no nos convenga estar con Él. Dios tenga misericordia de nuestras almas. Mateo 26, 14 al 16 creo que es. Volvamos a leer el 14, por favor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Versículo 16. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Dejémoslo ahí en el 16. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Esto me parece terrible. ¿Cuánta gente yo he conocido que estuvieron con Jesús 1 año, 6 meses, 3 años, 4 años, otros 5 años, otros supuestamente 7, 8 años, otros más de 10 años, otros más de 15, otros más de 20? Pero cuando empezaron a pasar cosas en sus vidas, donde como que ya no era tan bonito estar con Jesús, empezaron como Judas a buscar una oportunidad para entregar a Jesús. En otras palabras, para traicionarlo, para demostrarle a los enemigos de Jesús que él ya no estaba con Jesús. El hecho de que Judas haya ido a buscar a los sacerdotes de ese tiempo, a los sacerdotes judíos, tiene un significado espiritual muy profundo, porque nos muestra cómo Judas estaba físicamente hablando con Jesús, pero su corazón no era de Jesús. Su corazón le pertenecía a otras cosas, a las cosas materiales, al dinero, al materialismo, a todo, menos a Jesús. Hoy yo veo con tristeza como muchos dicen que aman a Dios, dicen que aman al Señor, o dicen que incluso lo quieren servir, pero no quieren pagar el precio por seguir, y mucho menos por servir a Jesús. Yo tengo autoridad para hablar. Y si no me conoces y me ves de afuera de la iglesia, yo te pido que por favor me escuches. Y si quieres, juzga el video de principio a fin si lo que estoy hablando es bíblico o no es bíblico. Pero yo te quiero decir algo. Una persona que no vive para Jesús no tiene autoridad para hablar en contra de alguien que sí vive para Jesús. Alguien que no sabe qué es pagar el precio en su salud, en sus finanzas, en su propia familia, en su propio cuerpo físico, en su propia alma, aún en su propia mente. De todos los ataques espirituales que implica seguir y servir a Jesús, no tiene autoridad para atacar la iglesia de Dios o para meterle mano a lo que es de Jesús. Yo te quiero decir esto, no solo en el caso de los diezmos y las ofrendas, las primicias, las finanzas. Hay cosas que son de Dios que tú no puedes tocar. ¿Qué no puedes tocar? Te quiero recordar. Número 1, tú no puedes tocar los diezmos porque los diezmos son de Dios, los diezmos no son tuyos. Es que yo se los doy a los pobres. No, tú le estás robando a Dios. Y crees que por darle a los pobres tú le estás dando a Dios. No, no, no.
Los diezmos son del Señor, las ofrendas son del Señor. Y es la iglesia, escúchame, la que debe manifestar el reino de Dios cuando hacemos la voluntad de Dios, predicando el evangelio, predicando la palabra. Y en la medida en que la iglesia hace la obra de Dios, se puede ayudar a los pobres. Pero el evangelio como tal no es una ayuda social. Nosotros lo que estamos haciendo es mostrándole al mundo que somos una iglesia diferente. ¿Por qué? Porque hay iglesias que tienen millones de dólares en el banco. Y si no hubiera sido ahorita por la presión de las redes sociales, muchas no se hubiesen puesto a dar ayudas económicas. Es más, es terrible que en muchos casos todas las transmisiones en los videos ponen 50,000 veces las cuentas de ahorro para recoger plata. Todas las iglesias necesitan dinero, eso no lo vamos a negar por todo lo que está ocurriendo. Pero yo en lo que me quiero centrar es cuando el centro del evangelio es enseñarle a los cristianos, supuestos cristianos, que si usted sigue a Jesús, todo va a ser bonito. Si usted sigue a Jesús, el Señor le va a dar de todo, lo va a poner bonito y a usted no le va a doler nada. No, hermano, ese no es el evangelio de Jesús. Ese es el evangelio de Judas. Ese es el evangelio de Judas. Acá vemos a un Judas que es interesado, que es un hijo bastardo, que no reconocía paternidad en Jesús ni en ningún otro que fuera siervo de Jesús. No respetaba a nadie. El que no respeta a Jesús no respeta a nadie, yo se lo quiero decir. El que no honra a Jesús tampoco va a honrar a nadie, por más bueno que sea. Ni va a servir al Señor porque no lo conoce. Yo le quiero decir algo, las personas que no le sirven al Señor es porque no lo conocen. Las personas que no quieren hacer sacrificios por el Señor es porque no lo conocen. Las personas que quieren un evangelio fácil, una iglesia fácil, un ministerio fácil, es porque no conocen al Señor. Yo te quiero decir esto. Jesús siempre va a tratar con el corazón del ser humano. Por eso acá estamos viendo a un Jesús que deja que Judas haga lo que se le dé la gana. En ninguna parte vemos que Jesús le impide a Judas hacer lo que iba a hacer. Vamos a leer ahora Mateo 26:20. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahí está hablando de la última cena. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El contexto de esa historia es que el que cogía el pan y lo mojaba en el juguito, en la intimidad, ese era el que iba a entregar a Jesús. ¿Quién lo iba a entregar? Su mejor amigo. Judas era su mejor amigo. ¿Cómo le muestro que Judas era su mejor amigo? Porque Judas era el que le cuidaba el dinero a Jesús. Usted no le va a confiar su dinero a alguien en quien usted no confíe. Pero lo que quiero que guarde en su corazón es esto. El que come conmigo, escuche, el que come conmigo. Por eso le leí que María siembra el mejor perfume en una cena, en una comida. Este es tiempo y este es año de prepararse para recibir Santa Cena. Luz a las Naciones, alguno que me diga algo, por favor. Es tiempo de entrar en pacto. Cuando tú comes, escúchame, con Jesús, dice Apocalipsis 3:20, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y Jesús está hablando de la iglesia, no está hablándole a los nuevos, a los no convertidos, le está hablando a los que se supone que ya son cristianos. Entonces, cuando estamos en la cena, cuando estamos comiendo con el Señor, cuando hay esa comunión, es cuando el Señor nos puede hablar a nosotros, es cuando el Señor nos puede mostrar a nosotros algo que antes no habíamos podido ver. Es cuando el Señor nos habla algo que antes no habíamos escuchado de nadie más. Es cuando el Señor nos puede quitar una venda y mostrarnos nuestra pésima o mala condición espiritual. Porque escúcheme, todos en este tiempo
Desde el más nuevo hasta el más antiguo, necesitamos restaurar nuestra relación con Jesús. Restaurar el corazón. Recuerden una canción famosa de Marcos Witt. Y dice la canción, ¿cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? La canción comienza diciendo, ¿por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? Bueno, y la canción es muy bonita porque dice que es por Jesús, que es por ti, por el amor que me has mostrado. Pero estoy seguro que muchos que cantan esa canción no es por Jesús que lo hacen, es por los beneficios que Él les da. Yo te voy a decir algo, yo tengo autoridad para hablarte de lo que es permanecer fiel al Señor. Algunos de ustedes saben, pero para los que no saben, nuestra hija menor es una niña que es ciega de nacimiento. Hermanos, le puedo decir hasta el día de hoy, jamás me quejé ni le dije al Señor, Señor, ¿cómo es posible que yo me guardé para ti, me guardé para el matrimonio, me he guardado para un ministerio y mi hija nace así? Jamás, escúcheme, jamás de mi boca salió algo así, ni en mi mente pasó esos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo y conozco quién es Jesús. Y sé que Jesús no hace nada malo para mí. Y si el Señor me dio a mi hija, me la dio completa y me la dio perfecta, pero eso es un concepto que solamente los padres y mi hijo mayor lo entendemos. Para otras personas puede ser un concepto como que, ¿será que Dios le falló? ¿O será que él no hizo algo bien, o ella no hizo algo bien, o no hicieron algo bien, y por eso de pronto la niña nació así? Yo le quiero decir esto, hermano. De tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que envió a su Hijo para que lo mataran en una cruz, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? Sacrificio. ¿Qué es el verdadero Evangelio? No el de Judas, sacrificio. Aprender a sacrificarte por Jesús, por la obra de Jesús. Recuerdo que la pastora Melida de Gómez un día me dijo por Facebook, cuando le contamos nuestro testimonio, me decía, hermano Rodríguez, Pastor Rodríguez, muchos en sus zapatos, aún pastores con más edad que usted, hubiesen blasfemado a Dios y aún hubiesen dejado de servirle al Señor. Pero yo lo felicito a usted, porque usted es un ejemplo de fidelidad y de lealtad a Jesús. Tú sabes cuántas veces Satanás me ofreció a mí cosas años atrás, aún antes de ser líder o siquiera pastor, muchas veces. ¿Tú sabes cuántas veces tuve ofrecimientos cuando era soltero para hacer cosas malas? Y mi respuesta siempre a Satanás y a sus demonios fue decirle no, al pecado decirle no. Recuerdo hace 20 años, esta historia sí la puedo contar, me buscó alguien para ofrecerme trabajo, pero con una condición. Le doy de todo, pero usted va a ser mi esclavo sexual. Mi respuesta fue decirle, no, porque ya soy esclavo de Cristo. Alguien que me diga amén. Cuando era soltero, cuando ni existía la pastora Tatiana en mi vida porque ni la conocía, tuve ofrecimientos, hermanos, mujeres. Y mi respuesta siempre fue no, me estoy guardando para Jesús y me estoy guardando para el propósito de Jesús. Para cuando Él me dé un hogar, sé que me va a dar una mujer que va a estar dispuesta a seguir a Jesús de la misma forma en la que yo lo estoy siguiendo. Pasé hambre, sé que es pobreza, sé que es no tener dinero, sé que es pasar la persecución de la propia familia, sé que es ser criticado, blasfemado, odiado, difamado por seguir a Jesús. Pero te voy a decir esto, acá estamos y seguimos por Jesús, hermano. Porque Jesús tuvo misericordia de mí hace varios años atrás, me dio una segunda oportunidad, ha perdonado mis pecados, ha guardado mi vida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y acá seguimos. Hemos visto
decenas, centenas de personas pasar, no solo por esta iglesia y miles en otras iglesias, pasar diciendo que quieren servir o seguir a Jesús, pero al final como Judas, el día que ya no les sirve el Señor, lo dejan. Entonces yo hoy te tengo que hacer la pregunta que ya sabes que te tengo que hacer. ¿Por qué quieres seguir a Jesús? ¿Por qué lo quieres seguir? ¿Porque Él te va a tener bien o mejor de lo que hoy estás? ¿O porque Él merece ser seguido y servido? ¿Cuál es la razón por la cual tú sirves o quieres servir en esta iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Lo que Jesús te puede dar o porque tú entiendes que Jesús merece ser servido? Yo algo que le enseño a las personas que sirven conmigo en el ministerio, les enseño esto. Usted no me está sirviendo a mí, usted le está sirviendo a Dios. Y escuche lo que le estoy diciendo. Si usted no tiene el concepto de que le está sirviendo a Dios, puede caer en la tentación, de pensar que le está sirviendo al hombre. Y que por lo tanto es el hombre el que le tiene que dar alguna recompensa. Usted sabe, años atrás, hermanos, algunos saben que yo nací en otra... Vamos a leer un momentico esto para yo poder acá tomar mi refresco sin que usted... Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y leamos el 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Lo dejamos ahí y lo explico acá. ¿Por qué vas a seguir al Señor? ¿No se supone que tú entiendes que el Evangelio es que Jesús derramó su sangre para salvarte del infierno? ¿No entiendes eso? ¿O tú sirves a Dios con condiciones o lo vas a seguir con condiciones? Porque muchos ni lo sirven. ¿Cuál es la razón para seguir al Señor? Yo te quiero decir que el Evangelio no es, escúchame, el Evangelio no es un aviso o una invitación diplomática. El Evangelio es una sentencia de muerte, mi hermano. Así de simple. Jesús no permitió que tú conozcas su Evangelio para que tú sigas siendo la misma víbora que hoy eres. Sí te estoy hablando a ti y no te desconectes. Jesús te ha permitido que conozcas su Evangelio para que tú nazcas de nuevo y no sigas siendo la misma persona envidiosa, manipuladora, mentirosa y trepadora que eres. Jesús no murió en una cruz, escúchame, para que tú sigas acomodando el Evangelio a tu pecado, a tu inmoralidad, a tu voluntad, para al final esperar que Jesús haga todo lo que tú quieres. Y si Jesús no hace todo lo que tú quieres, al igual que Judas, tú lo vas a terminar vendiendo y entregando. ¿Qué va a pasar? Escúchame, cuando Jesús tenga que probar tu fidelidad y tu lealtad. Yo no te estoy hablando que el pastor la va a probar. Cuando Jesús lo haga, Jesús puede probar a la gente de muchas maneras con lo que está pasando. De cualquier manera. Jesús puede usar lo que quiera. Él es el Señor. Él es el dueño de nuestras vidas. Repito, estamos de pie y vivos es por Él. Si no fuera por Él, yo por lo menos hablo por mí, yo no estaría vivo. Yo no tendría una familia, no tendríamos un ministerio, esta iglesia no existiría. Es por Jesús que existe todo eso. Pero yo quiero preguntarte cuál es la razón por la cual tú quieres seguir a Jesús. ¿Cuál es la razón? Muchos quisieron venir a Jesús porque querían hacer cosas que no quería Dios que hicieran. Y como Jesús no los respaldó, hoy están frustrados. Hoy están molestos. Leamos lo que dice el 24 otra vez. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Es decir, solo se iba a cumplir lo que Dios había hablado acerca de Jesús. Pero hay de aquel hombre, es decir, Judas, por quien Jesús es entregado. Bueno, le fuera a Judas no haber nacido. ¿Qué me está mostrando a mí la palabra? Me está mostrando que en Jesús iba a cumplir el propósito de Dios. Pero que Judas, por haber hecho lo que sabemos que hizo, le iba a venir maldición. Y le leí el concepto de qué es maldecir y qué es maldición. Todo aquel, escúcheme,
que se opone a la iglesia del Señor, que se opone a que la palabra sea predicada, de una o de otra manera, lo que está haciendo es maldecir y lanzar maldición contra Jesús. Todo aquel que permanece pasivo y dormido, porque los primeros versículos que estudiamos hoy, los que están desde el principio del video, fue que hay que velar, que hay que orar, que hay que estar atento porque no se sabe cuándo va a venir el Señor. El que está durmiendo está afrentando a su Señor, al Creador, porque Dios no te quiere a ti durmiendo, Dios no te quiere a ti dormido, Dios te quiere despierto, para que no duermas y no venga el mal que va a venir sobre la tierra y tú tengas que sufrir un daño innecesario en tu vida. Juan 13:26 rápidamente. Jesús anuncia la traición de Judas. Respondió Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Quién lo iba a traicionar? A quien Jesús le dio pan. El pan significa todo. ¿Qué enseña Deuteronomio 8? Que no solo de pan vivirá el hombre. El problema es que cuando la gente busca a Jesús solamente por el pan, el día que el pan se le acaba, se les olvida que fue Jesús el que les alivió su hambre en algún momento, que fue Jesús el que les dio un empleo, que fue Jesús el que les dio una familia, que fue Jesús el que les dio hijos. No te puedes olvidar que estás donde estás, es por Jesús. No te puedes olvidar que es por Jesús que estás en donde tú estás. Bueno o malo, escúchame, si estás vivo es porque Jesús aún quiere salvar tu alma y que no te vayas al infierno. Pero el problema es cuando solamente buscas a Jesús por el pan. Y Jesús lo dijo: el que come, al que yo le doy el pan, ese es. Pero el pan mojado, es decir, con los que ya tengo cierta preferencia, dijo Jesús, cierta relación de amistad. Ahora vamos a leer Marcos 14, 43 al 46. Aún estaba él hablando cuando vino Judas. Arresto de Jesús, dice el título en Marcos 14. Reina Valera 1995, arresto de Jesús. Aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los 12. Y con él, o sea, con Judas, mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Dese cuenta hasta dónde llegó Judas. Judas no llega solo, porque usted tiene que aprender algo. La persona que es como Judas es cobarde. No he visto a nadie traicionar como Judas de frente. Aunque acá Judas pues lo hizo de frente, pero no lo hizo solo. Entonces en ese contexto sí fue un cobarde, porque necesitó llegar con multitud, porque Judas sabía los movimientos de Jesús. Judas sabía dónde dormía Jesús, dónde comía Jesús, dónde compraba empanadas Jesús, dónde comía hamburguesa Jesús, cuál era la comida preferida de Jesús, cuáles eran los amigos de Jesús, cuáles eran los discípulos preferidos de Jesús, cuáles eran las mujeres o hermanas servidoras del ministerio de Jesús. Judas sabía todo de Jesús. Quiero decirles algo, porque este es tiempo de que yo enseñe esto. Usted no puede, cuando volvamos a la iglesia, o cuando vuelva a su iglesia, ir a la iglesia con el mismo concepto acerca de la iglesia. Me explico. Usted no puede pensar que todo el mundo es bueno como usted, en el caso de los que son buenas personas y tienen buen corazón. Usted no puede pensar que todo el mundo que llegue a un templo en verdad está llegando a buscar a Jesús. Yo quiero que usted sepa algo. Hay gente, en todos los ministerios pasa esto, que solamente está merodeando el ministerio para saber qué pueden sonsacar, para saber cuáles son los movimientos de Jesús, cuál es el ministerio de Jesús, cuáles son los secretos de Jesús,
para saber cuáles son las revelaciones de Jesús, para saber cuál es el poder de Jesús, para saber cuáles son los dones que da Jesús, para saber cuáles son los ministerios que da Jesús, para saber cuál es la gloria de Jesús, para saber cuáles son las cosas que hace Jesús, pero no les interesa Jesús. Y por eso en cualquier momento se vuelven enemigos de Jesús y de su iglesia. Y enemigos de los servidores de Jesús. Todas las personas que siguen el Evangelio de Judas tienen una característica, y es que han sido bendecidas por Jesús y por la iglesia, el ministerio de Jesús. Yo quiero que usted entienda que esta iglesia, Luz a las Naciones, es solo una parte de toda la iglesia de Jesús en el mundo entero. Y llevo viendo esto por años, y es que las personas se benefician de Jesús, se benefician de la iglesia de Jesús, pero no quieren honrar a Jesús. Y cuando Jesús tiene que probar, sus corazones terminan volviéndose en contra de Jesús, vendiendo a Jesús, y se vuelven enemigos de la obra del Señor. Se vuelven enemigos de Jesús. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba les había dado señal, imagínense eso, diciendo, al que yo bese, ese es, prendedlo y llevadlo con seguridad. Wow. 45. Cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y lo besó. ¿Escucha lo que está, sí escucha lo que estamos leyendo? Le dijo, maestro, maestro, y lo besó. No lo llamó Señor. No lo llamó Señor. No lo llamó Señor. Increíble. Increíble. No lo llamó Señor. Y lo besó. 46. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Entonces ellos le echaron ¿qué? Le echaron mano. Tremendo. En San Juan 13 nos faltó el 27. Era 26 y 27. Voy a leerlo para que me puedan ver acá. Dice, a quien yo del pan mojado ese es, y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. ¿Sí lo tenemos? Voy a leerlo y lo vamos a volver a leer el viernes. Esta es importante. Mire que lo que hablé hoy fue la cena, ¿no? La comida. En la última cena, ¿qué pasa? En el momento que están haciendo el pacto y el Señor les dice, tomad y comed todos de él. Cuando Judas come del pan, dice que Satanás en ese momento entró. Lucifer. Ahí ya podemos tapar para yo poder terminar de hablar acá frente a la cámara. En el momento del pacto que él rompió, Judas, Satanás llena su corazón para ser usado por Satanás, para entregar a Jesús, para matar a Jesús. Te voy a decir qué es lo que manifiesta que alguien no sigue el evangelio de Judas. Escúchame, la lealtad, la fidelidad, escúchame. Y la lealtad y la fidelidad no tiene que ver con lo que alguien te puede ofrecer o te puede dar a ti. Y te estoy hablando específicamente de Jesús y de la iglesia de Jesús. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, van a seguir siendo fieles a Jesús, no solo en el 2020, sino hasta cuando esto se acabe? Hasta cuando venga Jesús por la iglesia o hasta cuando ya se puedan hacer reuniones en el templo normal y ya no haya restricciones y la bioseguridad y etcétera. ¿Hasta cuándo te va a durar a ti tu fidelidad por el Señor? Porque si la fidelidad y la lealtad para con Jesús y para con su obra va a depender de que solamente Él te trate bien, te lleve bien y te consienta, me muestra a mí o le muestra al Señor, de acuerdo a lo que hoy te he explicado, que estás en el evangelio de Judas y no estás siguiendo el evangelio de Jesús. De todo lo que hemos leído en la historia de Judas con Jesús, en su relación de líder discípulo, o de pastor oveja, o de padre e hijo espiritual, ¿qué más le hizo Jesús a Judas? Ninguno. Le dio trabajo, le dio dinero, le dio confianza,
le abrió la puerta de su corazón, le brindó su amistad y la única manera en la que Judas le paga es traicionándolo. Sabemos que está escrito que él tenía que ser traicionado para que pudiera venir nuestra salvación. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay de aquellos que solo buscan al Señor por una conveniencia. Hay de aquellos que se acercan a la iglesia del Señor. Si ustedes entendieran, escúcheme. Si usted entendiera lo delicado que es esto, si usted entendiera lo peligroso que es esto, si tú me quieres recibir hoy un consejo de pastor es este. Sé fiel al Señor y al lugar en donde Él te colocó, por supuesto. Cumple tus votos, tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. Sé agradecido. Aprende a honrar a los ungidos de Dios. Pero quiero dar un consejo especialmente a aquellos que nos ven, que aun cuando no sé la totalidad de quiénes son los que nos están viendo, yo quiero que guarden esto en su corazón. Usted no puede ser de esos que solo buscan al Señor por conveniencia, porque le conviene. Porque si llega el día donde ya no le conviene, ¿lo va a entregar? ¿Lo va a negar? ¿Lo va a dejar? ¿Va a dejar su iglesia? Recuerde que es la iglesia de Él y en donde Él lo puso a usted y me puso a mí, para que lo sirvamos y para que trabajemos, recogiendo almas hasta el día de su venida. Quiero decirte algo, hay de aquellos, escúchame, hay de aquellos que son tropiezo para Jesús y su iglesia. Hay de aquellos, escúchame, que se oponen a la iglesia de Jesús. No saben con quién se están metiendo. No se están metiendo con un pastor, no se están metiendo con un profeta. Y la Biblia dice que el que se mete con un profeta le viene juicio de muerte, pero yo te estoy hablando acá que el que se mete con Jesús y con su iglesia tiene el infierno asegurado, hermano. La persona que manosea la iglesia del Señor. Si a ti el Señor no te llamó a ser pastor, si a ti el Señor no te llamó a predicar, no eres pastor, no vives en santidad, no te has sometido a ningún ministerio y quieres estar por ahí merodeando gente para darle palabra, porque quieres es profetizar, adivinar y volverte brujo o bruja. Quiero que entiendas que estás jugando es contra Dios. Quieres jugar con Dios y que no te venga juicio. Yo quiero contar un testimonio y lo voy a contar el viernes y lo voy a contar el domingo, porque es un testimonio de alguien que acaba de morir hace poco. Y fue alguien a quien yo le dije a su pareja en su momento, que Dios me daba un mensaje para ese hombre. Él empezó a andar en malos pasos, no voy a entrar en detalles por respeto a la gente y familiares que rodean a esta persona, pero él se metió en malos pasos. Y yo tuve una visión, y acá en la oficina le di una palabra a, a la pareja de este varón y le dije, estoy viendo a esta persona en el espíritu, así con mis ojos, como yo hablándoles acá y viendo acá la cámara, estoy viendo que él anda con 4 personas, está ya daño personas físicamente hablando. Y el Espíritu Santo me dice así, vive Jehová en cuya presencia estoy. Me dijo, dile esta palabra, que si no se arrepiente y sale de su mal camino porque ya conoció el Evangelio, le viene juicio de muerte. Esta mujer se empezó a escalofriar y me dice, pastor, otro pastor, que era nuestro pastor del lugar de donde venimos, o de donde veníamos, de congregarnos, anoche me acaba de llamar y me da la misma palabra que usted me acaba de dar. Le dije, entonces esto es confirmación de parte de Dios, dile que no juegue más con Dios. Este fin de semana murió en un accidente una persona joven, que no alcanzó a cumplir creo que ni los 30 años de edad, ni los 32, no creo yo. ¿Cuánta gente yo le he predicado y les he dicho? En algún momento si tú no te arrepientes tu pecado te va a alcanzar. Y la cogen con uno y se llenan de odio y hasta quieren dañar la iglesia y se quieren levantar a maldecir la iglesia. Yo te leí que es maldición. Maldecir no es solo proferir maldición.
Maldecir o maldición es cuando deseas que algo no prospere o no le vaya bien. Cuando quieres manosear la gente de la iglesia que Dios no te confió a ti. Cuando te pones a hacer llamadas a gente que Dios no te mandó a llamar. Yo quiero que usted entienda eso, que es muy delicado. Si el Señor no le confió a usted, esas personas no las toque. Si el Señor no le mandó a usted a hacer eso, no lo haga, porque le va a venir juicio. Usted se está metiendo con lo de Dios. No juegues con Dios. Tú no puedes decir que vas a predicar, que vas a liderar, que vas a profetizar, que vas a ministrar, cuando llevas años y años de estar en inmoralidad, o cuando llevas años y años de que no arreglas tu vida. No tienes un hogar estable, no has podido con tu propio hogar. ¿Cómo vas a ayudar a otros con su hogar si no pudiste con el tuyo propio? Esta persona que murió no pudo con su propia vida, no pudo con su propio hogar y terminó muriendo antes de tiempo porque Dios le advirtió. Usted puede pensar que la palabra que yo estoy dando acá es para meterle susto. No, ese no es mi espíritu. No es mi corazón manipular la palabra para hacerle hablar a la palabra lo que yo quiero que la palabra diga. Yo te he leído algo hoy muy certero. Y es que vienen consecuencias. Cuando la gente se aparta de Dios, cuando la gente está con Dios físicamente hablando, pero no desde el espíritu y el alma de corazón 100%, cuando solamente dependes de las circunstancias, de la situación como le pasó a Judas, para seguir y servir al Señor. Hermanos, este es el tiempo de despertar, iglesia, y no sé si haya siervos de Dios, pastores o aún pastoras que me estén viendo, deben entender esto. El Señor los va a llamar a ustedes un día a que le rindan cuentas. Y tú no le vas a poder decir, no le serví al Señor porque había un virus. No prediqué porque tenía miedo. No hice lo que tenía que hacer porque me daba miedo la economía. No di los pasos que Dios me mandó a dar porque tenía miedo que pasara esto o lo otro. Delante de Dios no hay excusas. Dios está llamando a su iglesia, a sus siervos a despertar. Recuerden los primeros versículos que leímos ya hace casi una hora o un poquito más, donde dice que el Señor va a venir a su casa, por su casa, a pedir cuenta a aquellos a quienes les confió su casa. Y por eso les dice, como no saben a qué hora va a venir el Señor, velad y orad. O sea, estén despiertos, estén en una actitud de estar vigilando, de estar despiertos. Hermanos, este no es tiempo para dormirse. Este no es tiempo, escúcheme, para cogerla suave, para relajarse. Dios nos puede dar paz en medio de las tormentas, Dios nos puede dar tranquilidad, pero espiritualmente hablando no es tiempo para dormirse, no es tiempo para ponerte a hacer cosas que Dios no te llamó a hacer, escúchame, no es tiempo de ponerte de consejero o consejera donde Dios no te mandó, no toques lo que es de Dios, escúchame. A esta persona Dios le habló específicamente que no tocara lo que Dios le dijo que no tocara. Y se creyó con la libertad para hacer lo que se le daba la gana. Y hoy ya no está en esta tierra. Porque cuando tú crees, escúchame, que tú eres dueño de tu vida, que tú eres dueño del dinero, que tú eres dueño del hogar, que tú eres dueño hasta de las cosas materiales, te puedes cegar, te puedes embrutecer y pensar que eres como un diosito y que todo lo tienes bajo control. Y yo te quiero decir algo, para que Dios nos pueda guardar en este tiempo tenemos que aprender humildad a las buenas, no a las malas, porque a las malas de pronto nadie va a aguantar este tiempo final. Aprender a reconocer que todo es del Señor y que todo es para el Señor, que será lo más importante. El día de mañana no te van a preguntar, escúchame, si pudiste estar en cuarentenado un año o medio año, el día de mañana el Señor te va a preguntar, ¿tú me serviste? ¿Tú cumpliste mi propósito? ¿Tú fuiste fiel a mi llamado? ¿Hiciste lo que te mandé a hacer? ¿O por puro y físico miedo no hiciste lo que te mandé a hacer? El día de mañana el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con tus hijos? Yo te los confié para que ellos me sirvieran y me siguieran. Pero con tu ejemplo los alejaste de mí. ¿Qué le vas a rendir cuentas al Señor? Escúchame, estos no son tiempos para ponerse a jugar con Dios. No son tiempos para buscar al Señor suavecito ahí a ver qué se logra siguiendo al Señor. El Señor está a la puerta, está llamando a la iglesia. Este llamado es un llamado a la iglesia. Si hay gente que no es cristiana o no es salva, usted tiene que arrepentirse y volverse con el corazón a Dios.
Pero eso tiene que despertar que esto que está ocurriendo es para que la iglesia se despierte y busque al Señor. Estamos en los tiempos finales, por eso necesitamos despertar. Hay una palabra muy fuerte que la vamos a leer el viernes que habla de lo que está pasando en este tiempo, como continuación de este mensaje. Yo quiero que hoy oremos y quiero que usted corrija por el Espíritu Santo, no porque yo se lo digo, que deje que el Señor corrija su corazón, que Él lo limpie, que Él lo trate, que Él lo santifique y evalúe cuáles son los motivos para seguir al Señor. Porque no podemos seguir el evangelio de Judas. Claro que hay recompensas, claro que hay bendiciones, sin duda alguna. Pero el Señor siempre va a probar la fidelidad de sus hijos. Siempre va a probar la fidelidad de los que dicen que quieren ser fieles a Él, de los que dicen que quieren estar con Él. No te olvides, no te olvides que es por Jesús todo lo que estás viviendo. Y todo lo que te viene bueno es por Jesús. No vas a ser tan bruto de darle la espalda a Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tomes el control de cada corazón. Lávanos con tu sangre. Perdona, Señor, la contaminación de cada alma y de cada corazón. Santifícanos, limpia tu iglesia de toda inmundicia y de toda motivación falsa e incorrecta para seguirte. Señor, tú conoces cuáles son los que te siguen solo por interés, o por lo que pueden recibir de ti, Señor, o por tu cobertura. Pero yo te pido que se levante una generación de personas fieles, de personas leales. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Este tiempo nadie lo va a aguantar si tú no nos ayudas, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre, y que tu iglesia entienda que este mensaje no es el mensaje de un hombre, sino que viene de tu corazón, Señor. Que el temor tuyo vuelva a la iglesia, Señor. Que el temor tuyo vuelva a los púlpitos. Que el temor tuyo vuelva a los siervos tuyos, Señor. Que el temor tuyo vuelva a la iglesia, Señor. Desde el más grande hasta el más bebé, Señor. Desde el más joven hasta el más viejo, Señor. Redarguye y convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y quita las vendas que las tinieblas han puesto en muchos, Señor. Para creer que no va a haber consecuencias por el pecado o por su vida obstinada y rebelde. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.